Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Todo tiene un porqué. Aquí estamos, como siempre, hoy con un tema que particularmente me toca muy de cerca y me gusta poder difundir estas cuestiones y tiene que ver con las vacunas. ¿Por qué nos tenemos que vacunar? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, muy bien. ¿Qué dicen? ¿Vos ya estás? Sí, me tendría que haber vacunado hace un tiempo. Sí. Sí. ¿Me podés vacunar ahora que estoy enferma, que tengo una especie de gripe? Bueno, ahora lo vamos a consultar porque vienen varios especialistas justamente para hablar del tema. Connie, ¿cómo estamos? Muy bien, yo me vacuno mucho cuando me voy de viaje. Algo había escuchado. Sí, porque viste que cuando viajás te dicen, vas a tal lugar, tenés que saber a dónde vas y qué vacuna ponerte. Por No es que te supuesto, pones cualquier cosa. Claro, bueno, me tuve que dar 9 vacunas yo para ir a Nigeria. No. Sí, campeonato juvenil era que se desarrollaba allí, un sub-23 o un sub-20. No recuerdo bien porque me di las 9 vacunas, pero después no fui. Perfecto. Porque se suspendió la cobertura que íbamos a hacer nosotros. Viajá Hermoso, igual. realmente. No, ¿qué voy a viajar? Me quedé acá. Pero de todas maneras, me di las 9 vacunas y los refuerzos que vinieron después. Por la duda. Con una bronca sí, iba a ya una vez vacunarse. que arrancás con el plan de vacunación hay que seguir, terminarlo. claro. Pero bueno, vos, Cris, ¿cómo estamos? ¿Bien? Yo quiero saber cómo hay que hacer para convencer a un chiquitito de vacunarse. Mis primitos, por ejemplo, se tienen que vacunar y les da miedo, les duele. ¿Qué le decís al pibito para llevar? Bueno, se tienen que vacunar igual. Después vemos Regalo. cómo lo chantajeamos. Claro, Pero claro. se vacunan. Se tienen que Tire de vacunar. afloje eso. Bueno, creo que Caro en un ratito estuvo charlando con una enfermera, con una mujer que está muy acostumbrada a vacunar y tiene varias historias con respecto a los más chicos y también a los grandes, que todavía tienen algún temor de la aguja. Pero bueno, hay que hacerlo, Te hay que sorprendería, vacunarse. sí. En el último tiempo aparecieron varias corrientes de gente que sostiene lo contrario, que uno no tiene que vacunarse, que no tiene necesidad, que la vacuna puede ser algo perjudicial para el organismo, para la salud. Yo creo todo lo contrario, creo que hay que vacunarse, creo que es lo mejor que tenemos que hacer, sobre todo para los chicos, para los denominados grupos de riesgo. Y no solamente la vacuna es para uno, sino para el resto de la gente. Hay gente que no se puede vacunar, aunque el plan de vacunación que tiene la Argentina es de los más completos que hay, de lo que vamos a hablar seguramente a lo largo del programa. Pero bueno, para empezar ya con gente idónea, gente que está preparada, no nosotros. Connie, ¿de quién se trata nuestra primera invitada? La doctora Juliana Casataro. Es doctora en inmunología, licenciada en biología, investigadora del CONICET, profesora de inmunología molecular en la Universidad de San Martín. Bienvenida, Juliana, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Bien, muy bien. Gracias. ¿Nervios de estar en la tele? No. Sí, un poco. No, pero acá es como si estuviera en el living de su casa. ¿Eh? Bueno, ojalá. Bueno, vamos a hablar obviamente de varias cuestiones, pero el tema principal tiene que ver con las vacunas y por qué es necesario que nosotros nos vacunemos. Y yo soy científica. Justamente hoy escuchaba lo que vos estabas diciendo de creer o no creer. Acá no se trata de creer. Hay muchísimos datos justamente que muestran, son datos totalmente racionales que demuestran la importancia de las vacunas. 100% de disminución de la mortalidad por, desde lo que conocemos, polio, difteria, tétanos, o sea, los datos son apabullantes, impresionantes, desde la aplicación de una vacuna, cómo se redujo la enfermedad y la mortalidad por esa vacuna. Todos tenemos, mi abuela, por ejemplo, que mi abuela tiene un hermano que falleció por la polio, o sea, por ahí en nuestras generaciones mucho menos conocido, pero sí generaciones mucho más grandes que las nuestras, donde eran sobrevivientes de enfermedades. Claro. O sea, era impresionante que en una familia había 2 o 3 personas o una que había fallecido por una enfermedad que hoy en día es prevenible por la vacunación. Definamos primero qué es una vacuna. Bueno, una vacuna es una fórmula, un compuesto. En el caso del calendario que tenemos actualmente hay 3 tipos de vacunas. Unas son las que se llaman atenuadas, que en realidad es el mismo microorganismo, pero que está reducida su virulencia, está cambiado, entonces puede de alguna forma infectar, pero no producir la enfermedad. Otras son las que utilizan una parte de ese microorganismo, pero totalmente muerto, y otras que son las más nuevas, que utilizan un pedacito, son recombinantes, son muy puras y son de las más seguras, casi no hay ningún tipo de inconveniente, que utilizan un pedacito de ese. Uno cuando diseña una vacuna, ¿qué es lo que quiere hacer? Quiere hacer la vacuna, que es un compuesto que va a inducir una respuesta inmune en el individuo vacunado, que va después, cuando venga el microorganismo e infecte, lo reconozca y sea capaz de prevenir esa infección. Entonces, en la composición de la vacuna uno tiene que elegir ese pedacito que es específico, porque una vacuna de sarampión no protege contra la rubiola. Yo tengo que elegir contra ese virus esa parte que yo sé que es importante para prevenir que el microorganismo ingrese.
Entonces se utiliza esa parte que es el antígeno y después, dependiendo de cuál sea el tipo de vacuna, otras formulaciones. Adyuvantes que son potenciadores de esa respuesta. Y esa es la vacuna. Uno cuando recibe una vacuna no es que está infectado por la enfermedad porque la dosis es muy menor, pero sí lo que puede pasar es que uno tenga una reacción un poco de fiebre, ¿verdad? Porque hay mucha gente que por ahí se vacunó, por ejemplo, en contra de la gripe y siente como los síntomas de esa gripe y dice, ¿para qué me vacuné? No, bueno, siempre los síntomas son, puede haber un poco de inflamación, algo de respuesta, pero en vacunas, desde que se prueba una vacuna en etapa preclínica hasta que se aprueba, lo que más se evalúa es que no haya efectos adversos graves, ¿sí? Claro. Puede haber un poco de inflamación, pero no hay casi vacuna que pueda salir si tiene algún efecto adverso muy grave. Es imposible que una compañía se juegue a hacer semejante. Aparte se aplican dosis, a diferencia de un fármaco o cualquier otro, se aplican dosis o sea, millones de dosis a la vez, con lo cual cualquier efecto adverso enseguida es detectado. Y existe una red, un lugar donde se inscriben los efectos adversos, es importante decirlos y que esa red los identifica. Y pasó en una vacuna que se había de rotavirus hace unos años, que por 15 casos que tuvieron una patología intestinal se suspendió la vacuna. Es decir que toda esta red, este problema que hay con los efectos adversos, realmente en todas las etapas clínicas, en todas las fases clínicas de aprobación de una vacuna, casi lo que más se evalúa es que no tenga un efecto adverso. Mucho antes de que sirva contra el microorganismo. Eso es lo más importante, porque va a ser dado a niños. Y claro, es algo que es fundamental. ¿Cómo ha avanzado la ciencia y la medicina y se han ido generando diferentes vacunas para distintas enfermedades? Todavía hay muchas vacunas que bueno, no han llegado, lamentablemente, ¿no? Sí. Se sigue realizando diferentes esfuerzos, pero yo al principio hablaba de esto, que vos me decías, bueno, no es cuestión de creer o no creer. Sin embargo, parece mentira, pero hay grupos de gente que están en contra de las vacunas. Sí, eso es un peligro. Porque las vacunas no es solo lo que yo o sea, como familia, decidir sobre mi hijo y cómo es su sistema inmune y cómo va a reaccionar y decidir... Sino sobre su grupo de pertenencia. Sobre la comunidad. Porque realmente, por más que mi hijo tenga un sistema inmune muy eficiente y ante un mismo patógeno pueda resistir, hay otro compañero, por ahí del jardín o de otro lado, que o la vacuna no le indujo la suficiente respuesta o tiene un sistema inmune mucho más bajo, o una diferencia en inmunidad, y en una población que la mayoría de las personas estén vacunadas, previene que ese patógeno ingrese y que sean portadores. Es decir, que haya más gente que tenga esa infección. Con lo cual previene justamente que a ese individuo lo afecte la enfermedad. Doctora, una preguntita. Mi abuela todos los años se da la vacuna de la gripe. ¿Por qué se da distintas vacunas? ¿Cómo es esto? Bueno, el virus de la gripe tiene una particularidad, muchos virus lo hacen, pero sobre todo el virus de la gripe, que va mutando las proteínas de la superficie, hay mutaciones que hace que cambie. La vacuna lo que hace es inducir anticuerpos contra esas proteínas de la superficie, pero como el virus año a año va cambiando esas proteínas, esa parte de afuera, la vacuna que vos te diste este año no va a inducir anticuerpos contra algo que no lo va a reconocer más. ¿Sí? El anticuerpo es una molécula que es capaz de reconocer algo en la superficie. Entonces tienen que ir cambiando todos los años, que se hacen en los centros de epidemiología, donde se hace el estudio de cuáles van a ser las cepas que van a venir anualmente. Es distinto en el hemisferio norte que en el hemisferio sur, y donde se estudia cuáles van a ser las cepas que van a venir y se formula la vacuna. Lo importante es que lo sepas. Claro. Bien, una estupidez, pero es inevitable que lo haga. Germán, déjame preguntar, él hablaba al principio del programa que tuvo que darse refuerzos. ¿Por qué hay vacunas que necesitan refuerzos y por qué no? Porque hay gente que no las respeta y es importante eso. Sí, eso es fundamental y aparte pueden cambiar, no es lo mismo por ahí lo que se daba hace 10 años que lo que se da ahora. El refuerzo tiene que ver con cuánto dura la inmunidad, con cuánto duran estos anticuerpos. Cuánto duran también es un concepto estadístico, en el sentido que tiene que ver con esa determinada población. Y por ejemplo, justamente lo que hablábamos hoy, si en esta comunidad
ya se está bajando muchísimo la incidencia de esa enfermedad, no va a haber refuerzos naturales, es decir, que cuando me encuentre de nuevo con ese microorganismo no lo voy a tener. Entonces pasó con vacunas que tuvieron que dar más refuerzos porque ya lo que era el refuerzo natural no existía y era importante seguir teniendo anticuerpos. Y después las diferencias entre todas las vacunas tienen que ver con que cada microorganismo es diferente y la respuesta inmune contra, voy a decir proteína, contra una proteína es diferente que contra otra. Entonces, para una vacuna se necesita para que el tiempo de los anticuerpos dure 10, 20 años, que es lo que dura, es impresionante, o hasta 40 años después, 50 años después de una vacunación se encuentran anticuerpos específicos. ¿Sí? Entonces, eso depende mucho de qué tipo de ¿Cuánto tarda en hacer efecto? Es decir, desde que uno vacuna hasta que la persona genera los anticuerpos para, bueno, defenderse de la enfermedad para la cual fue vacunado. Bueno, eso también depende de qué vacuna y qué individuo, ¿no? Porque es diferente. Pero de la teoría inmunológica, el tiempo que tarda más o menos en desarrollarse la respuesta que llamamos adaptativa, que es la de memoria, 2 semanas, 3 semanas... ya podrían subir los anticuerpos. Y yo, por ejemplo, ahora estoy enferma. Sí, digamos. Me saludaste. ¿Puedo? Claro, porque quiero contagiar a todos. Gracias. ¿Puedo vacunarme? ¿Es lo mismo o tengo que esperar? Yo no soy médica. Pero tenemos un médico exactamente por esta situación. Y yo así no que quiero decir ese tipo de cosas. No, ahora vamos a cotejar. Me gusta porque podrías haber dicho algo y esperar la respuesta también de nuestro médico invitado, pero quiso aguardar. Cristian, ¿de quién se trata nuestro próximo invitado? A ver. Del doctor Sergio Snieg. Médico pediatra, miembro titular de la Sociedad Argentina de Pediatría, prosecretario del Comité Nacional de Pediatría Ambulatoria de la Sociedad Argentina de Pediatría. Bienvenido, doctor. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, bárbaro. ya está más acostumbrado el doctor a la televisión. Sí, ya vi. Él ya está más, está como pez en el agua acá. Bueno, la primera pregunta, Doc, la hacíamos recién. Claro. Ella está enferma. Claro. ¿Se puede vacunar o tiene que esperar ahora? Puede vacunarse, hay que ver si es urgente que se vacune ahora o no. En el caso de los chicos, lo que se trata es de no generar oportunidades perdidas. Por más que un chico tenga catarro, mocos, se puede vacunar igual. Tratamos que se vacune siempre que sea posible vacunarlo, porque si no se pierde la oportunidad y por ahí los padres después se olvidan o esa vacuna falta, a menos que tenga fiebre muy alta o esté con algún cuadro grave, se puede vacunar igual. Está bien, Perfecto. se puede. Yo tengo una pregunta, porque a ver, me imagino. No, mi primito que se fue a vacunar el otro día andaba con fiebre después de la vacuna. Sí, ¿Se puede calmar esa fiebre con un analgésico? sí, tranquilamente. ¿Se puede tomar, Se puede tomar un antitérmico que es para que se sienta mejor y no es para otra cosa, es para que se sienta un poquito mejor porque cuando uno tiene fiebre no se siente bien. Yo tengo una pregunta bastante específica. A ver. El HPV, Sí, que es un virus que se transmite principalmente por relación sexual. ujú. ¿Por qué ahora hay unas vacunas que son para adolescentes? Sí. Y ya te dicen que si sos grande no podés o no es necesario. ¿Cómo es esto? Se supone que una persona adulta ya tuvo contacto con el VPH, el virus del papiloma humano, y por eso no se vacuna. Si tiene indicación médica, se puede vacunar igual, no es que está contraindicada la vacuna. Ahora se da a los 11 años porque se hizo una encuesta a nivel nacional a ver cuándo es que comienza la edad de relaciones sexuales en las mujeres en nuestro país. Se vio que el promedio iba de 11 a 14 años, entonces para agarrar a todas las nenas antes que tengan, se le da la vacuna. Pero novedad es que a partir de este año los varones también se vacunan. ¿Y por qué se vacunan los varones si el VPH es principalmente de las mujeres? Hay algunas lesiones, más que nada en la piel, que pueden tener los varones. No son graves, pero lo que se intenta es que disminuya el nivel viral en toda la población para beneficiar en forma secundaria a todas las mujeres, sean o no vacunadas. ¿Cuál es Son la dos dosis diferencia separadas por 6 meses. entre que una vacuna sea obligatoria a que no lo sea? Las vacunas obligatorias son las que están dentro del calendario. Sí. Y recién preguntaban, ¿cómo convenzo a mi hijo para que se vaya a vacunar? Gran duda. Bueno, ¿cómo lo convenzo que vaya a la escuela? Tiene que ir a la escuela igual. Bueno, igual se tiene que vacunar. Cuando uno habla de vacunas, no siempre está hablando del pinchazo. También puede ser la gotita. Y si extendemos el concepto de vacuna, usar el cinturón de seguridad es una vacuna contra las lesiones ocasionadas en el choque cuando
para no salir despedido. Se trata de prevenir. Claro, cuando el bebé toma la teta de la madre se está vacunando contra un montón de enfermedades y no lo están pinchando. Bien, la prevención y hablar con los chicos de esto acerca de la importancia de lo que es prevenir para que no tengan enfermedades. Si esto te puede llegar a doler, va a ser un pinchazo. Es un pinchazo nada más, yo voy a estar acá para cuidarte y esto es para que después no tengas otra cosa que duele muchísimo más. Doctor, Bueno, hay algunas sí. personas que son inmunosuprimidas y hay algunas personas que dicen que no es bueno que se vacune. ¿Eso es cierto o no es cierto? Claro, hay algunas vacunas que no pueden usar los inmunosuprimidos, especialmente las que son a virus vivos atenuados. La triple viral, la de la varicela, la fiebre amarilla y no sé si la Sabin y la BCG. Mira. ¿Qué es suprimido? Porque si no... Claro, inmunosuprimidos son las personas que no tienen un nivel de defensas adecuado para protegerse contra muchas enfermedades. Por ejemplo, los que toman inmunosupresores porque trasplante de órganos o porque tienen algún tipo de leucemia y tienen que tomar corticoides alta dosis o inmunosupresores, trasplante de médula ósea o los que tienen VIH, virus de inmunodeficiencia humana. Que el HIV no es lo mismo que SIDA. No, claro que no. Esto es muy SIDA importante. es la enfermedad que se desarrolla luego de tener el virus por el VIH. ¿Y por qué el virus es tan difícil conseguir una vacuna para el HIV? Ah, eso la investigadora. Y porque todavía no se encontraron justamente las proteínas que son fundamentales. O sea, cuando vos desarrollás una vacuna que se necesitan los anticuerpos, vos tenés que elegir cuál es el determinante, qué es lo que va a reconocer que impide que el virus ingrese a las células. Sí. Los virus solo replican dentro de las células Usan nuestras células. propias. Entonces, si uno impide que el virus ingrese, impide la replicación. Los anticuerpos frenarían esto. También se estudiaron, hay otras células del sistema inmune, además de los anticuerpos, que son muy importantes para, por ejemplo, el desarrollo de una vacuna contra el HIV, que son las células CD8, pero no importa. Lo importante es que todavía no se encontraron específicamente, hay algunas estudiadas, y en un trial que se hizo hace poco, hace un tiempo, en fase 3, lo máximo de protección que encontraron es un 30%, que es muy bajo para una vacuna preventiva. No se encuentran todavía en la mayoría de los patógenos que faltan, tuberculosis, HIV, malaria, es encontrar buenos antígenos, buenas esas partes, para saber dónde la respuesta inmune es capaz de proteger. Caro estuvo fue a visitar una enfermera con esta situación particular que le pasa a los chicos que no se quieren vacunar o que les cuesta, con algunas historias, ¿verdad, Caro? Sí, Gisela Páez tiene miles y miles de historias a lo largo de una vida entera dedicada a poner vacunas. Hablamos con ella y esto fue lo que nos contó. Vinimos a un centro de vacunación porque queremos saber cuáles son nuestros hábitos a la hora de vacunarnos. ¿Son más miedosos los grandes que los chicos? ¿Respetamos el calendario de vacunación? Todo eso te vas a enterar en Todo Tiene un Porqué. Cuando era chica iba a vacunarme y tenía terror. Pero ahora de grande se me pasó. ¿Cómo es? ¿Los chicos tienen más terror que los grandes o es al revés? No, en realidad es un poco de todo. Generalmente los chicos tienen terror a lo que es la aguja, el pinchazo de mosquito, como le suelen decir las mamás, que a veces dicen, no, es un mosquito. Y cuando ven la aguja le das miedo. Y el adulto, aunque no lo creas, también tiene miedo. Pero generalmente es el menor el que tiene mucho miedo a la aguja, que en realidad no es la aguja, sino es el líquido propio de la vacuna, que es lo que produce dolor. Pero bueno, ellos no lo saben. No lo saben. ¿Tenés anécdotas a la hora de poner vacunas? Porque has puesto miles. Sí, tanto en chicos como en adultos. Viene mucha gente que arranca de recién nacido a vacunarse y, bueno, obviamente, inclusive los padres, cuando vienen con un bebé, tienen mucho miedo. Y cuando llora el bebé, peor se ponen, lloran ellos. Es toda una situación, pero bueno, cuando arrancan con el esquema, que nos tenemos que estar viendo cada 2 meses, así hasta cierta edad del niño, nada, ya es hiper relajado, vienen, ya saben cómo contener al bebé, ya no entran así tan asustados, porque bueno, es lógico. Una de las que me acuerdo que estuvo buenísima fue, tenía un papá que vino con su hijo de 6 años, tenía que recibir las vacunas del ingreso escolar, a la cual una es oral y las otras 2 son pinchazos. En el momento de oral, todo divino, abrí la boquita, recibió las gotitas. Cuando fue el momento del pinchazo, cuando me di vuelta para preparar las vacunas, cuando me di vuelta el nene ya no estaba más, el nene se había metido abajo de la camilla
no había forma de sacarlo y el papá, bueno, se sentó en el piso, dialogó con el hijo, le explicó lo que le iba a pasar, los premios que le iba a dar. Ah, fundamental. Sí, y bueno, logró convencerlo, lo sentó, lo agarramos, tranquilo, y bueno, por suerte se dejó vacunar. Tuvo como su crisis en ese momento y después se dejó vacunar perfecto. Pues es una edad complicada, los 6 años. Se debe haber llevado buen premio, seguro. Sí, obviamente, seguro. Gisela nos abrió las puertas de su lugar. Gracias. No, de nada. Recién me decía Juliana que ella está trabajando, por este temor a los pinchazos, en vacunas orales, para que no te tengan que inyectar. Sí. ¿Y cómo viene eso? Sí, estamos todavía en una fase preclínica en el laboratorio, pero justamente Va a ser tan bienvenido. La idea es, estamos tratando de hacer moléculas que hagan que la mayoría de las vacunas puedan administrarse por vía oral. Que los problemas de la vía oral es que hay mucha degradación en el intestino, el estómago, entonces necesitas dosis muy altas. Por eso las 2 vacunas que hay son cepas vivas, atenuadas, que son la Sabin y la de rotavirus. Pero en el laboratorio estamos tratando de hacer compuestos para poder hacer que la mayoría de las vacunas se administren por vía oral, que sería como grandioso para la... La verdad que sí. Trajiste un gráfico muy interesante que me gustaría que mostremos y que nos vayas contando de qué se trata. ¿Puede ser? Ahí lo tenés, mirá. No, es un poco de lo que estábamos hablando hoy, de la importancia de la vacunación, no solo para una familia o para un individuo, sino para la población en particular. Tiene un rol social la vacunación. Y en ese gráfico, en la parte de la izquierda, lo que muestra, por ejemplo, en amarillo son los individuos vacunados, en celeste los individuos sanos, y en esa población aparece de golpe un individuo que o viajó o con una determinada infección que no había en esa población. Otra cosa que también es importante es que vacunarse no es solo por hoy, sino también por una cuestión de esto que puede pasar, que en mi ciudad, en mi país, no tengo un determinado microorganismo, pero ahora con la capacidad que tenemos de viajar desde la India acá en 12 horas, puede prevenir una persona con una determinado... portando un determinado microorganismo que ahora a esa población, aquellos que no estén vacunados, los empieza a contagiar. Entonces se ve enseguida cómo todos los que no estaban vacunados se empiezan a enfermarse, con lo cual se produce un brote. Y en el otro caso, en amarillo son los vacunados. Si viene esa persona, enseguida ese brote se puede frenar. Si la mayoría de los individuos tienen una respuesta inmune contra ese patógeno. Una situación especial que se me ocurre con esto es el tema de el tétanos, que no se transmite de persona a persona. Yo puedo estar viviendo en un ambiente cerrado donde todos están vacunados contra difteria, no me voy a contagiar de ellos la difteria, pero el tétanos no se transmite de persona a persona. Una herida, me ensucio en la tierra y puedo tener tétanos, que es potencialmente mortal. Yo a mi hijo no lo vacuno, y si se agarra tétanos probablemente fallezca o quede inválido de por vida, justamente por no haber recibido un pinchazo. Lo hablamos fuera de aire y está bueno hacerlo ahora con el doctor, con Sergio, porque en el último tiempo empezó a haber una relación, o gente que quería ver una relación entre el autismo y la triple viral. Como que chicos empezaron a tener autismo a partir de la vacuna. Claro, es una relación... Esto genera temor. Se llama relación ilusoria eso. Esto fue una investigación que hizo teóricamente un pediatra inglés, Wakefield, que lo que hizo fue tomar 11 familias donde había chicos autistas, entonces, que en ese momento se llamaban autistas, ahora no se llama más así, y les preguntó, bueno, ¿qué pasó? No, es que al año recibieron la triple viral y después apareció todo esto. Una de las luces rojas que los pediatras buscamos en chicos que tienen trastornos del espectro autista se empiezan a desarrollar a partir del año. Y antes no aparecen. Entonces uno dice, bueno, este era un chico totalmente normal y a partir del año pasó tal cosa. ¿Qué pasó al año? Y recibió la triple viral. Fue eso. Pero también al año viajó en colectivo, viajó en tren o fue a visitar a la abuela y no le echan la culpa por eso. Después se vio que había sido una investigación con 8 chicos nada más, o sea, un universo muy reducido, y que este médico estaba
arreglado con un bufete de abogados que empezó a litigar contra las empresas. Le retiraron el título, sacó una nota diciendo todo lo que yo dije estaba mal, pero igual se sembró la semilla de la maldad de la triple viral. Entonces la gente ahora tiene mucho miedo de vacunar a los chicos con esta vacuna, sarampión, papera, rubiola. Es totalmente separado la triple viral de los trastornos del espectro autista. Se sabe que esto existía antes de la vacuna y que en poblaciones no vacunadas la incidencia de chicos con trastorno del espectro autista es la misma que en las poblaciones vacunadas. Bien. Obviamente le tenemos que agradecer a un montón de científicos a lo largo de la historia de la humanidad que trabajaron y que durante sus vidas lo que quisieron es mejorarnos la calidad de vida a todos nosotros, y por eso están las vacunas. Y una de esas personas es Louis Pasteur. De él vamos a hablar en esta sección, ¿quién fue? Louis Pasteur fue un químico y bacteriólogo francés que nació en 1822. Sus descubrimientos tuvieron una enorme importancia en los diversos campos de la ciencia. A través de sus experimentos, refutó definitivamente la teoría de la generación espontánea y desarrolló la teoría germinal de las enfermedades infecciosas. De esta forma, sin ser médico, revolucionó la asistencia médica para siempre. También le debemos a él la técnica conocida como pasteurización, un proceso térmico que se realiza en alimentos líquidos con el objetivo de reducir la presencia de agentes patógenos. Gracias a la pasteurización, es posible, por ejemplo, trasladar la leche a través de grandes distancias sin que se descomponga. Pero sin duda, su gran aporte fue haber concebido un método científico para crear vacunas, debilitando el propio microorganismo causante de la enfermedad e inyectándolo en los pacientes. Luego de realizar ensayos contra el cólera de las gallinas, aplica en 1885 la primera vacuna contra la rabia a un niño que había sido mordido por un perro. El éxito fue tal que en los 15 meses siguientes, la vacuna salvó la vida de 2.500 personas que habían sido mordidas por perros. Pasteur murió en 1895, antes de que se instaurasen los premios Nobel, motivo por el cual esta distinción no le fue dada a uno de los más grandes científicos de la historia. Vamos a un consejo. Si deseas conquistar a la persona que te gusta, si necesitas ese detalle que te permite reconciliarte o simplemente querés halagar a tu pareja, entonces pensá en 2 corazones de Felfort. Un exquisito bocadito con el mejor chocolate Felfort para compartir de a 2 y disfrutar de sus más románticas poesías. 2 corazones, el chocolate que habla por vos. Y acordate, si es chocolate, es Felfort. Bueno, mandanos tu porqué a porqué@mandarinatv.com para que estemos comunicados, para que nos pidas algún tema en particular. Las redes sociales, Twitter e Instagram, @porqué_tv. Facebook, todo tiene un porqué. Nos vamos a ir a la pausa, vamos a seguir con nuestros invitados. Vamos a tener otra invitada muy particular, pero para irnos con una campaña de vacunación, que hoy la podés ver en diferentes medios de comunicación. Acá te la mostramos, venimos enseguida. Antes de ponerle el suéter del gatito, el saquito multicolor, el chaleco rosa y la campera fucsia y el gorro con orejitas y la bufanda de polar y los guantes de lana, no olvides de ponerle la vacuna contra la gripe. Es gratis en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Bebés entre 6 y 24 meses, embarazadas en cualquier mes y hasta 10 días después del parto si no se vacunaron durante el embarazo. Personal de salud, mayores de 65 años y personas con factores de riesgo tienen que vacunarse. En cada momento de la vida hay vacunas que nos cuidan. Argentina.gov.ar/vacunas 0800 222 1002.